Hola, soy el doctor Vicente López Villaverde, responsable del área de docencia de la clínica EmbryoCenter. Ahora que me estás viendo, ya seas hombre o mujer, más o menos joven, vivas solo o en pareja, o te hayas acercado a esta consulta de información por curiosidad o por necesidad, soy también responsable ante ti de darte una información correcta, basada en el conocimiento actual y eficaz para que encuentres la respuesta útil a tu necesidad. Bienvenido, bienvenida a esta consulta virtual donde puedes buscar respuestas a tu pregunta. El deseo de tener un hijo hace mucho tiempo que dejó de pertenecerle a la pareja heterosexual. Los demandantes de hoy día pueden ser desde una mujer sola, desde una mujer con pareja heterosexual, dos mujeres más jóvenes o con más edad, o incluso dos hombres. Por lo tanto, las preguntas que nos van a demandar van a ser muy complejas. Por ejemplo, ¿habéis pensado, entre otras cosas, si la fertilidad hoy día es menor que la de vuestros padres? Vamos a descubrir la realidad en España respecto a la fertilidad. La edad materna al primer hijo. Podemos ver en líneas marrones cómo las mujeres españolas tienen el primer hijo a los 32,2 años, que es 4 años por encima de la edad a la que tienen la población extranjera que vive en España el primer hijo. En el 2023, el primer hijo se tenía en general a los 31 años y medio, que es 6 años más avanzada la edad que la que se tenía en el año 1975. Entonces, quizá vuestros padres disponían de 10 años para tener 4 hijos. En la actualidad se dispone de apenas 4 años si se quieren tener los 4 hijos. Vemos que el primer hijo en la actualidad, a los 31 años y medio, corresponde a la edad en la que vuestros padres podían tener el tercer hijo. En el año 2000, la franja de edad para tener el primer hijo estaba entre los 29 y los 33 años. En el 2022, entre 33 y 37. Y ya veremos cómo esos 4 años son muy importantes a la hora de buscar la rentabilidad o la pérdida de eficacia en los mecanismos de reproducción. Si tuviéramos que resumir la situación de la fertilidad actual en España, podría resumirse de esta manera. El número de hijos por mujer es de 1,1. La edad al primer hijo de 32,2 años. De 2000 a 2024 aumentó 2 años la edad a la maternidad, 8 años la edad al matrimonio, 4 años la franja de edad al nacimiento. Y a los 35 años la esterilidad es del 15% de las mujeres y entre el 30 y el 45% de todas las parejas tienen menos hijos de los que hubieran deseado tener. ¿Cuándo debo preocuparme si no consigo quedarme embarazada en el tiempo que he considerado oportuno? Bueno, pues vamos a poner las cosas en su sitio. El 80% de las parejas fértiles quedan embarazadas dentro de los 6 primeros meses. Por lo tanto, digamos, el 20% serían subfértiles. Al cabo de un año, el 90% de las parejas que lo han intentado han quedado embarazadas. El resto, infértiles. Al cabo de 2 años, el 95% de las parejas que han deseado tener hijos lo han conseguido. El resto es lo que se llama esterilidad residual. Claro, esperar 2 años puede ser un periodo suficientemente útil en edades jóvenes, pero ya veremos que esperar 2 años a determinadas edades puede ser casi un suicidio reproductivo. Vemos esta curva, que no es una curva correcta, sería la curva teórica de cómo vamos perdiendo fertilidad a medida que aumentamos la edad. La realidad es esta curva roja, en donde se ve que a partir de los 35 años hay un punto de inflexión, una caída muy importante de la fertilidad, de tal manera
porque en 2 años, de 35 a 37 años, perdemos tanta fertilidad como la que hemos perdido de los 20 a los 35. Pero si prolongamos esta curva hasta los 40, vemos que de 35 a 40 años hemos envejecido 5 años cronológicos, pero el ovario ha envejecido 30 años de forma reproductiva. Esperar 2 años a los 20 años no tiene ninguna trascendencia. Esperar 2 años de 35 a 37 implica haber perdido 15 años de eficacia. Por lo tanto, a partir de los 35 años, por cada edad cronológica se envejecen entre 5 y 7 años y de 35 a 40 se envejece reproductivamente 30 años. Y esto ha ocurrido desde siempre. Aquí podemos ver esta gráfica que refleja datos europeos de los años de los siglos 1700, como es a partir de los 35 años cuando realmente la fertilidad empieza a caer. Es algo que no podemos evitar porque está en nuestra evolución. ¿Por qué ocurre esta pérdida de fertilidad en función de la edad? En parte porque vamos perdiendo reserva ovárica. Esto implica que cuando nacemos, la mujer nace con 1 millón de folículos. El folículo es una estructura, es un estuche que contiene dentro una perlita que se llama el óvulo. Nacemos con 1 millón de folículos, es decir, con 1 millón de posibilidades de tener niños. Sin embargo, a los 12 años, que cuando se suele tener la primera regla, se podía pensar, si a partir de ahora voy a gastarlos, debo tener el millón. Pues a los 12 años solo quedan 300.000. Las 2/3 partes de esa pérdida han ocurrido en la infancia. A los 35 años solo quedan 25.000 folículos. A los 1.000, cuando queden 1.000 folículos, vendrá la menopausia. Parece que es una curva muy trágica o muy triste. Sin embargo, esta curva, si vemos esta curva en amarilla, es simétrica a la curva verde, a la curva teórica. Es como si solamente dependiéramos de esa reserva, nuestra fertilidad sería muy superior a la que dibuja la línea roja. A partir de los 35 años debe haber otro elemento que disminuya nuestra eficacia reproductiva que no tiene que ver solo con la cantidad. Tendrá que haber elementos de calidad que estén implicados en ellos. Como hablar de calidad es complicado, si yo cambio la palabra calidad por caducidad, puedo decir, lo que me va quedando empieza a no ser útil. Y eso es lo que va a ocurrir. Os voy a poner un ejemplo para que lo comprendáis mejor. Imaginaros el ovario como un bombo de lotería y cuando nacemos, ese millón de bolitas se mete dentro del bombo. Y a partir de ese momento, el bombo empieza a girar y a perder. Si a los 12 años el cerebro detecta que estáis en condiciones de quedaros embarazada, os regalo una regla. Toma, niña, vuestra primera regla a jugar al bombo de los embarazos. En ese momento, cuando entráis, os encontráis que el bombo tiene 300.000 bolitas. Ha perdido 700.000. Si en lugar de la primera regla a los 12 años la tiene a los 8, posiblemente el bombo tenga muchas más bolitas. Y si la tuviese a los 18, muchas menos. Es decir, la edad a la primera regla no tiene nada que ver con el futuro reproductivo. Es exactamente igual que si tomáis anticonceptivos. Toméis anticonceptivos, no podéis entrar a jugar a la lotería, se cierra la puerta, pero el bombo está dentro y sigue girando y perdiendo bolitas. Imaginaros que tenéis 40 años y vais a jugar a esa lotería reproductiva y preguntáis, ¿dónde está mi bombo? El de los 40 años, ese más pequeñito. ¿Cuál es el problema? Que las bolitas que tiene llevan 40 años girando y chocando entre sí y el mensaje, el número que tenían dentro puede que se les haya borrado total o parcialmente. Cuando esa bolita sale no sabéis leer, es decir, o no hay premio, o no hay embarazo, o hay aborto. Ese es el problema al que vais a enfrentar. Si tuvierais menos de 35 años, como veis, el 60% de toda la información genética que contienen esos óvulos es correcta. El 60% de esos números de las bolitas están perfectamente bien. Si tuvierais más de 42 años, solo el 5% de la información que contienen es correcta. Una mujer de 42 años es como si necesitara 20 ovulaciones para que una fuera correcta. Ese es el gran problema de la edad, cómo se deteriora la información genética que posee el óvulo desde el nacimiento. Hubo una encuesta en el año 2011 que buscaba encontrar respuesta a la edad en la que la mujer percibía que si no quedaba embarazada iba a buscar ayuda. En España, esta edad fue de casi 43 años.
Pensaba la mujer que si en ese momento no hubiera quedado embarazada, podía ayudar a ir a una clínica de fertilidad y ahí iba a encontrar solución. ¿Por qué se demora tanto esta edad? Entre otras cosas, porque la percepción de buena salud, de buena calidad de vida, es prácticamente de más de 20 años a partir de los 50. Es decir, una mujer a los 50 años puede asumir una responsabilidad de maternidad porque sabe que hasta los 70 años va a poder satisfacer las necesidades de educación y de crianza de ese hijo. Lo que ocurre es que a los 43 años, como ocurría en España, la posibilidad de un embarazo es aproximadamente de un 8% y la probabilidad de aborto es altísimo. Es decir, ya no es eficaz posponer tanto tiempo un embarazo. Cuando a los 43 años una mujer quiera quedarse embarazada, no solo va a tener en contra la calidad de sus óvulos, sino que en caso de un embarazo, la probabilidad de un niño sano va a haber disminuido mucho en comparación con la que podría tener a los 28, 29 o 30 años. La curva de la normalidad del niño nacer o la curva de la fecundidad según la edad son muy parecidas. Estamos diseñados para reproducirnos en edades jóvenes que cuando tenemos los niños sanos. ¿Cuál es el papel del hombre en este contexto? El papel del hombre es colaborar para que la mujer alcance su máxima fecundidad en cualquier momento de la vida. Pero este es un límite, es una curva que va a tener un límite independientemente de la calidad del factor masculino. Por mucho que yo quiera estirar estos dedos, siempre tendré 5 dedos, lo tendré más. Por mucho o por muy bueno que sea el factor masculino, va a encontrar con el límite de eficacia que tenga la mujer. Por lo tanto, es la mujer quien va a marcar las reglas de la fertilidad en el ser humano. El problema de la edad está en que a partir de los 38 o 39 años, la curva de los abortos van a incrementar casi exponencialmente. No solamente va a ser más difícil conseguir un embarazo, sino que la probabilidad de abortar va a ser muy, muy superior. El gran problema al que se enfrenta la pareja o la persona que quiere quedarse embarazada es a la desinformación. ¿Qué sabemos de salud reproductiva? ¿Sabemos realmente que la espera es un factor negativo? ¿Sabemos cómo influye en nuestra edad? ¿Sabemos cómo influyen nuestros antecedentes personales o familiares? Cuando recurrimos a una información, recurrimos a una fuente que sea útil. Es muy importante tener las ideas muy claras para saber hasta qué punto necesitamos ayuda y qué tipo de ayuda podemos obtener. Ahora os voy a explicar algunos aspectos que pueden dar respuesta a estas preguntas. Voy a explicaros de una forma muy sencilla cómo ocurre un embarazo y qué alternativas tenemos para poder conseguirlo en caso de no lograrlo. Vamos a dibujar la matriz o el útero, que es como si fuera una pera. Tiene un orificio, que es por donde sale la regla, sale hacia el exterior, a través de la vagina. Ese útero o la matriz está hueca y se comunica a cada lado por las trompas. Aquí están los ovarios. Si durante la regla hiciéramos una ecografía, en los ovarios aparecen unos redondelitos que son los folículos que hemos sacado de la reserva para gastarlos en este ciclo. Es el dinero que hemos sacado del banco para usarlo este mes. ¿Que en el banco tenemos mucho dinero? Pues sacamos mucho dinero, aparecen muchos folículos. ¿Que hay poquito? Pues sacamos poco. Es decir, el número de folículos que vemos en los ovarios en esos días, de manera indirecta, nos está hablando de la reserva ovárica. Se llama el recuento de folículos antrales. El cerebro es el órgano que da órdenes a los ovarios, de tal manera que de todos estos folículos, solo uno va a crecer. Va a pasar de 1 milímetro cuando estás con la regla
a más de 20 milímetros, que es justo cuando se rompe y el óvulo que está en su interior sale a la trompa. El resto de los folículos que no han colaborado a este crecimiento mueren. En principio parece que es poco rentable. Gracias a eso estamos vivos, porque si cada uno de estos folículos fuera un embarazo, la mujer habría muerto como consecuencia de un parto múltiple. Si hay relaciones sexuales, los espermatozoides entran por el canal cervical, recorren el útero y aquí encuentran al óvulo donde lo fecundan. El embrión formado en la trompa, una semana más tarde, entra en la cavidad y aquí va a implantar. Si no hay embarazo, ¿qué podemos hacer? En parte, quitarle al cerebro su papel de protagonista. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ni os envía ni un WhatsApp ni un correo diciendo cuándo vais a ovular. Y encima, el mes que no hay embarazo, os pega una puñalada aquí. Así que lo vamos a quitar, el protagonismo del cerebro, y somos nosotros los que vamos a dar órdenes al ovario. Vamos a hacer nosotros que se produzca esta ovulación. Si yo hoy, a las 10 de la noche, le digo al ovario que ovule, ovulará 36 horas más tarde. A las 10 de la mañana de pasado mañana. Justo en ese momento que está ovulando, yo introduzco una selección de espermatozoides mejorada, y si logro introducir aquí al menos 5 millones de espermatozoides móviles con un 4% de normalidad, estaré optimizando el proceso reproductivo. Presencia de espermatozoides útiles y capacitados y presencia del óvulo. Esta técnica de ser nosotros quien dirige el funcionamiento del ovario y mejorar la capacidad fecundante de los espermatozoides se conoce como inseminación artificial. ¿Cuándo falla la inseminación artificial? Falla si el número de espermatozoides no llega a 5 millones, falla si las trompas están obstruidas, falla si por razones de edad la calidad de este óvulo que sale no es correcta. Recordar que con menos de 35 años el 60% de estos óvulos serán correctos. Una mujer con 38 años tendrá una probabilidad de que ese óvulo sea de un 30% sano ese mes y un 70% lo contrario. Por lo tanto, la inseminación en mujeres de más de 38 años empieza a perder bastante eficacia. Si no se consigue el embarazo con la inseminación artificial, ¿qué podemos hacer? Pues ya que damos órdenes al ovario, en lugar de dar órdenes para que uno solo crezca, vamos a dar órdenes para que todos los folículos que dispongamos al principio de la regla puedan crecer. Ya no solamente vamos a tener la opción de uno, ahora se van a sumar todos los que hay. Claro, podríamos pensar, ojo, que este era el bueno, el que había seleccionado el cerebro, los otros no son tan buenos. No es así. El problema es que el cerebro da una orden muy alta al principio y luego va bajando para que solo aquel folículo que está en un sitio estratégico pueda crecer. Si yo mantengo esa orden elevada todo el tiempo, permitirá que el resto de los folículos puedan crecer. Una vez que han crecido, a través de la vagina, pincho estos folículos y extraigo los óvulos. Estos óvulos fuera ya del cuerpo de la mujer en el laboratorio, le introduzco un espermatozoide. Ya la fecundación no va a ocurrir en la trompa, ocurre en el laboratorio, pues se llama fecundación in vitro. Vitro significa vidrio, que es laboratorio. Y voy a obtener ya embriones. Por primera vez voy a ver estos embriones que en caso de la inseminación no sabría si se producen o no. Uno de ellos lo introduzco dentro de la cavidad del útero. El resto los puedo vitrificar. Si la mujer queda embarazada y dentro de 2 años quiero descongelar otro para ponerlo, dentro de 2 años este embrión tendrá la edad correspondiente al momento actual. Si una mujer hizo la fecundación in vitro a los 38 años y quiere descongelar este embrión a los 42, el embrión correspondería a los 38 años que tendría la mujer y por lo tanto a la salud correspondiente a un embarazo de 38 años. Que por razones de edad o por razones de antecedentes familiares hay riesgo genético, estos embriones se dejan evolucionar y al cabo de 5 o 6 días se estudia. Esta célula, si el embrión es correcto, se introduce. Si el embrión no es correcto,
deja de ser útil para ser usado. Las técnicas también de conseguir óvulos sin fecundar serían aquellas que usaría aquella mujer que quisiera hacer una preservación de la fertilidad. En este caso, toda la técnica de desarrollo multifolicular sería útil y estos óvulos obtenidos en el laboratorio quedarían vitrificados para el momento futuro en que desearan ser usados. ¿Cuándo falla la fecundación in vitro? Falla si la reserva que existe en los ovarios no permite el desarrollo multifolicular. No obtendría más resultado que el que tendría de forma natural.